por gracia soy salvo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gracias a Dios. Gracias a Dios, aleluya, por tu amor y tu misericordia. Gracias. Gracias, gracias, Señor, aleluya. Gracias, Padre, porque por gracia somos salvos. Amén, hermanos, se pueden sentar. Oh, me da gloria, me da gozo, hermano. Y le doy gloria a Dios. Si fuera algo que nosotros hubiéramos hecho para que en esta hora estuviéramos ante la presencia de Dios, entonces yo debería tener temor. Yo debería tener miedo. Porque verdaderamente el hombre no es firme. No hay firmeza en el hombre. No hay templanza. No hay sobriedad. No nos podemos apoyar de nosotros mismos ni en otra persona, porque no podremos seguir adelante. Si fuera por algo que yo hiciera para merecerme la salvación, entonces verdaderamente es lícito que tenga temor. Porque el hombre es inconsistente. ¿Entiende? Somos inconsistentes. Ahora podemos hacer algo y después se nos olvida y empezamos a hacer otra cosa. Inconsistente. No hay consistencia. Por lo tanto, Dios, que es rico en su misericordia, por el gran amor con que nos amó a todos los hombres, Él nos ha salvado ahora, no por las obras que nosotros hacemos o hagamos, sino por su infinita gracia, por su favor inmerecido. Ahora, la palabra dice que Dios a nosotros nos ha salvado, nos ha reconciliado consigo mismo. ¿Ven? Consigo mismo por medio de Jesucristo nos ha reconciliado y nos ha dado gratuitamente su salvación y gratuitamente nos ha dado su espíritu. Y ha puesto su temor en nuestros corazones para que no nos alejemos de Él, para que no nos vayamos de Él. Porque Él sí sabe hacer las cosas. Él sí sabe. Él sabe. Y por eso lo tuvo que hacer así. Tuvo que Cristo morir por nosotros para pagar nuestra deuda porque nosotros no podíamos pagársela. Y le digo que nunca podremos pagarla. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Para que estemos confiados en Cristo Jesús. Para que tengamos confianza en Cristo Jesús, hermano. Y no en nosotros o en nuestras obras. Es importante siempre recordar la gracia del Señor. El Señor nos ha salvado por su gracia, por su amor, por su gran misericordia. Dice
que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice el profeta, hablando de Israel. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Nada nos merecemos. Nunca nos vamos a merecer nada, hermano. Todo lo que Dios hace, lo hace por su gracia, por su misericordia, por su amor, su gran amor, por su paciencia para con nosotros. Y aquí se nos dice, y Él te dio vida o nos dio vida, Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. ¿Cómo nos encontró Dios a nosotros? ¿Cómo estábamos? Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos y éramos delincuentes. Dice delitos, delincuentes. ¿Por qué? Porque estábamos violando las leyes de Dios. Las leyes de Dios. Éramos todos delincuentes y Él nos dio vida así. Nos resucitó. Y Él dice aquí, en el 2:4 de Efesios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Dios nos hizo compartícipe con Cristo Jesús, su Hijo, el que no tiene pecado. ¿Entiende? Él dice que Él me salvó a mí cuando yo estaba muerto en pecado. Viéndome en pecado me salvó. O sea, Él no me escogió cuando yo estaba haciendo las buenas obras. Y por hacer esas buenas obras me escogió Dios a mí. Dios vio en la tierra buscando a ver si había uno justo, pero no encontró a ninguno. A ninguno. Todos se desviaron. Todos se hicieron necios. Entonces, por eso es que nosotros debemos tener confianza en Jesús y no en nosotros. No en lo que hacemos. Ya estamos en Cristo Jesús y queremos hacer lo que agrada a Dios. Escucha bien, el cristiano quiere hacer siempre lo que agrada a Dios. El cristiano no quiere pecar, pues el pecado que nos asedia, ese pecado que nos persigue, ese pecado, Cristo Jesús lo ha borrado de nuestros corazones. Dios venció al pecado y a la muerte. Amén. Por eso aquí estamos entendiendo lo que estoy hablando en esta hora. Que no importando lo que tú hagas, lo bueno que tú hagas, no te va a merecer más el cielo. Él nos dice que por su gracia somos salvos. Ahora también se nos dice en Romanos capítulo 5, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice que somos justificados cuando éramos ¿qué? Malos en nuestro delito y pecado. ¿Hemos ganado esa justificación? No hemos ganado esa justificación. ¿Cómo Dios va a llamar justo a un pecador? Cuando el pecador se arrepiente, Dios le hace compartícipe con su Hijo Jesucristo, lavado en la sangre de Cristo y ahora limpio una vez por todas, porque cuando Dios limpia para siempre, una vez por todas. Nos deja sin mancha y sin arruga. Porque para entrar al cielo no puede entrar
nadie con mancha y con arruga, o sea, con el pecado. No puede entrar un pecador al reino de los cielos. Pero un pecador arrepentido y convertido sí puede entrar al reino de los cielos. Un pecador que se arrepiente de sus pecados sí puede entrar al reino de los cielos. Porque es lavado con la sangre de Cristo. Hermanos, recuérdese eso. Soy lavado con la sangre de Cristo. Lo único que puede limpiar el pecado es la sangre de Cristo. Y soy limpio una vez por todas. En el tiempo antiguo se recordaba siempre el pecado. Por eso se le llamaba la ley del pecado. Se recordaba siempre el pecado. Y aún el sumo sacerdote que presentaba por el pueblo la sangre de los machos cabrillos, de los animales, para que Dios les perdone sus pecados, aún él presentaba la sangre de un animal por él mismo, diciendo que él mismo también era pecador y necesitaba que Dios lo perdonara. ¿Entiende? Se recordaba siempre en la ley el pecado. Pero en Cristo Jesús lo que se debe recordar es que Dios tuvo gracia, que Dios nos ha limpiado de pecado y que ya no tenemos que ver con el pecado. Nos ha separado del pecado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hemos muerto en Cristo Jesús, hemos muerto. Es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6. No nos demos prisa leyendo la palabra de Dios. Leámosla pausadamente para entender. Y así que esas palabras nos puedan dar vida, nos limpie nuestro entendimiento. Él dice aquí en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Él dice, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, dice, muerto al pecado, separado del pecado, ¿cómo viviremos aún en él si estamos separados del pecado? ¿Cómo vamos a vivir en el pecado si estamos separados del pecado? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Usted se ha bautizado en el agua, ¿verdad? Cuando usted se bautiza en el agua, usted está confirmando lo que usted ha hecho, que usted ha sido sumergido en Cristo Jesús. Cuando lo sumergen en el agua, está diciendo, me sumerjo en Cristo Jesús. No es lo que está pasando, eso es una confirmación de tu ir y bautizarte, diciendo, esto me ha pasado a mí, yo ahora soy sumergido en Cristo Jesús, soy sumergido en su muerte y en su sepultura. Y también participo en la resurrección y la ascensión, porque estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, según la palabra dice. Dios nos tiene sentados. Dios mira lo que no ha pasado. Él mira más allá que nosotros. Los pensamientos de Dios son ¿qué? Más altos. Amén. Así que Dios ya no ve a nosotros sentados con Cristo Jesús, sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales, reinando. Lo que está diciendo que nos ve reinando ya con Cristo Jesús. Él dice aquí otra vez, vamos a Romanos capítulo 6. Porque somos, el 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué pasa?
Somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para la salvación, para andar en Cristo Jesús. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Amén. Así que no debemos temer. Dios no quiere que tú andes, que tú camines en temor. ¿Cómo vamos a estar en temor? ¿Cómo nos vamos a acostar a la cama con temor? Ah, que si me acuesto en la cama y se me olvida orar, me puedo perder. ¿Cómo va a ser que te va a perder si ya has recibido la salvación? ¿Cómo va a ser que te va a perder por cualquier cosa? Hermano, Cristo Jesús nos salva. La salvación es de Dios, pertenece a Dios. Y Él va a acabar la obra que Él comenzó en nosotros. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos llevará a nosotros. Dios le entregó a Cristo Jesús. Escuche bien, porque siempre debemos mirar a los apóstoles. Siempre debemos mirar a los apóstoles y cómo Dios los salvó a ellos. Dios le entregó a Cristo a 12 apóstoles, a 12 hombres. Y muchos más andaban con él, pero 12 apóstoles, mensajeros, son un apóstol, mensajero, quien iban a predicar en el nombre del Señor. Los apóstoles eran mensajeros. Y Dios lo escogió a ellos y lo mandó a predicar a los 12, incluyendo a Judas. Lo mandó a predicar. Pero Dios sabía que Judas era ladrón y salteador y que era uno que nunca se iba a arrepentir verdaderamente. ¿Entiende? Dios sabe todas las cosas. Ahora, Dios le entregó a 11 que iban a ser salvos. Lo que quiero llegar allí es que 11 de esos 12 eran salvos. 11 de esos 12 eran salvos y hasta el final Cristo Jesús lo guardó y estuvieron a salvo. Miremos a los apóstoles y Cristo les salvó a ellos. Porque a veces miramos a los apóstoles y digamos, es que esta gente eran apóstoles, mira los milagros que hacían, es que esta gente eran superhéroes, héroes en la fe. Pero así no fue que comenzaron. ¿Ve? Y si Cristo salvó a Pedro, salvó a Tomás y salvó a nosotros, ¿cómo no salvar a nosotros? ¿Entiende? Por eso es que yo le digo, hermano, que tenemos que estar confiando en Cristo Jesús y no en nosotros mismos. No nos miremos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el que limpia, el que santifica, el que purifica, el que te lleva adelante. Mi fuerza no viene de mí para estar en pie espiritualmente. Para seguir adelante, mi fuerza no viene de mí. Por eso le estoy diciendo, hermano, confíen en Dios, porque si Él nos salvó a nosotros, cuando nosotros estábamos en pecado, ¿cuánto más ahora en Cristo Jesús nos va a salvar? Si Él nos limpió a nosotros, por eso que aquí, hermanos, se nos explica esto. Para que nosotros tengamos vida. Y esa vida, aleluya, viene de Jesucristo. Amén, hermano. Miren lo que está diciendo Pablo aquí. Si sigamos leyendo en Romanos capítulo 5, su versículo 2. Él dice,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, débiles quiere decir en el pecado, en la carne, porque la carne es débil. Cuando, le voy a decir aquí, así que dice, porque Cristo, cuando aún estábamos en la carne, eso es lo que quiere decir, cuando aún éramos débiles, no estábamos en la carne, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y él dice, para que te goce, para que te goce. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. Estamos reconciliados con Dios, reconciliados. Y dice que cuando en la reconciliación hay paz. ¿Entienden? Dios mismo nos llamó, nos resucitó. Nosotros no le correspondíamos, pero Él nos resucitó a nosotros para que vayamos a Él, para que nos acerquemos a Él. El pueblo de Israel, cuando escuchó la voz de Dios y los truenos y todo, ¿qué pasó? Cogieron miedo. No, no nos hable, que nos hable Moisés. Todo lo que Moisés nos diga, nosotros haremos. Porque temieron a Dios. ¿Por qué? Porque estaban en sus pecados y temían a Dios. Pero Moisés subía al monte y aunque dice que tenía mucho miedo, estaba allí también escuchando la voz de Dios. Porque hermano, ¿quién no va a temer? Él temía. Estaba atemorizado, pero no. Escuche bien, el pueblo que estaba allí estaba atemorizado porque estaban en sus pecados y viviendo en su pecado. Pero Moisés se mantenía. El único hombre que vio, aunque vio la espalda de Dios, pero no el rostro de Dios. Moisés. ¿Y quién era Moisés? ¿Quién era Moisés? ¿Entiende? Moisés fue criado por los egipcios. Sí, era uno de los hijos de Dios, de su pueblo, del pueblo de Dios, pero fue criado por los egipcios y en la sabiduría de los egipcios. Pero Moisés, Dios los escogió por gracia, no porque Moisés fuera algo, sino por su gracia. Vamos a ir un poco más lejos que Moisés. Vamos a ir a Abraham. ¿Quién era Abraham? Y Dios lo llamó Abraham y lo escogió a él por gracia. ¿Entiende? No porque Abraham hiciera algo, porque aquí se nos dice la palabra que vio Dios en Abraham. El ejemplo que tenemos de Abraham. ¿Sabe por qué le digo este mensaje? Para que tenga confianza en su salvación, para que estén confiados en su salvación. Si usted ha creído en Jesucristo, tenga confianza que va a ser salvo cuando Cristo venga. ¿Entiende?
Para eso es que estoy yo aquí como pastor, para ministrarle eso y no ministrarle temor a ustedes. Es para que usted esté tranquilo, gozoso y siga sirviendo a Dios. Pero si estamos en temor, no vamos a poder servir a Dios. Porque es que estamos en temor. No le vamos a hablar a nadie porque nosotros mismos tememos de perder nuestra salvación. ¿Cómo usted va a ministrar eso a la otra gente? ¿Cómo usted le va a hablar de Cristo a otra gente si usted está en temor todavía? La gracia es que quita el temor. Piensa en la gracia de Dios. La gracia quita el temor, el miedo. Cuando hablo de temor, digo miedo. Pues nosotros no estamos en temor porque hemos recibido el Espíritu Santo. No estamos en temor. ¿Por qué? Porque hemos recibido la salvación por gracia y no fue porque nosotros hiciéramos algo para ganar. Porque si fuera por nosotros, entonces tuviéramos como Israel. Él quisiera que viva por lo que hace. ¿Entiende? Ellos sí estaban en temor en la ley. Pero venido Cristo y muerto Cristo por nosotros, pagado la deuda y apaciguada la ira de Dios, ahora nosotros debemos estar en paz todo el tiempo. Porque ¿qué dice la Escritura? Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. O sea, sin estar reconciliado con Dios, y sin la santidad que viene por la limpieza de la sangre de Cristo, sin eso no puede nadie ver a Dios. No puede nadie ser salvo. Pero ahora por gracia soy salvo. ¿Entiende? No ande en temor. Porque aquí se nos dice, y hablamos de Abraham, el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Pero la fe no viene de Abraham, la fe de Jesucristo es un don de Dios. Pero Abraham mostró su fe por sus obras. Sí, la mostró, la dos. Pero Abraham no se merecía nada de Dios. Por algo que Abraham hiciera. No, hermano. Dios lo hizo todo por gracia. Porque aquí se nos dice en Romanos capítulo 4. Pablo explica, Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Según hombre. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, por creer en Dios le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Si fuera por las obras, entonces no fue gracia, sino como deuda. El 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica, otra vez, al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre. Mire, escuche bien lo que dice David. A quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aleluya. ¿Entiende? Para decirle bien a ustedes que ningún hombre merece la gracia de Dios, pero Dios le da su gracia. Dios le salva. Andemos confiados, caminemos confiados. Si eres cristiano, camina confiadamente, confiando en Cristo Jesús. La palabra no nos dice a nosotros, puesto los ojos en el espejo y mírate a ti mismo.
Él no dice así la palabra, sino que dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Para tu salvación, pon tus ojos en Cristo, en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Mira a Cristo, mira lo que él hizo, entonces eres salvo. Si cree en él. Si entonces cree dudando, entonces creíste en vano. Pero si cree confiadamente en Cristo Jesús, cuando él venga, te va con él. Aleluya. Yo no sé si usted está gozando, pero yo me estoy gozando. Porque esto me da fuerza a mí para seguir adelante con lo que el Espíritu Santo está inspirando en esta hora. Entonces, ya para terminar, otra vez, cuando usted se encuentre en temor, cuando algo pase, que usted se encuentre como blando, vamos a decir. Léase a Efesios 2:1. Vaya a Efesios 2:1 y dice, y él te dio vida, o dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Él te dio vida cuando tú estabas muerto. ¿Cuánto más va a ser tu salvo ahora en su Hijo Cristo Jesús? Apunte también en su casa lo que he hablado acerca de Romano capítulo 5, versículo 1 en adelante. Léaselo todo. Apúntelo en su casa. Y aquí también. Cuando usted esté tambaleando en la fe, mire para arriba, mire a Cristo. Recuérdese lo que Cristo ya hizo por usted. ¿Entiende? Cristo es nuestra salvación. El hombre no se salva por sí mismo. El hombre no se salva por sí mismo ni por nada que pueda hacer. Ahora estamos puestos para todas buenas obras. ¿Entiendes? Puesto para toda buena obra. No vamos a andar pecando. No vamos porque lo dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en nosotros? No. Porque ya no tenemos, nosotros no tenemos parte con el pecado. Cristo me perdonó. Por lo tanto, el pecado se queda en el cuerpo y el alma se va con Dios. El pecado se queda en el cuerpo y enterrado. Por eso dice la palabra 15:54 de 1 Corintios, dice así. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Enfóquese en lo que dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero ¿dónde está? Si ya Cristo ha vencido. Cristo venció en la cruz. Y si usted se ve derrotado, es porque no está creyendo en el Cristo de la gloria, en el que salva, el Salvador, el único Dios. Aleluya. No se haya derrotado si el cristiano, porque dice que él venció la cruz y nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Vamos a estar de pie, hermano. Recuérdese que eres reconciliado con Dios. Y porque eres reconciliado con Dios, está en paz con Dios. Y cuando venga Cristo o Dios nos llame, estamos a salvo porque estamos en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Dios le bendiga a los que están mirando. Amén.
Que el Señor les siga dando ese conocimiento.